El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las basas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije: aquí me tienes, envíame a mí. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Envía tu ángel ante mí, envía tu ángel con un carbón de fuego que purifique, que purifique, que purifique mis labios. Habito en un pueblo, mis labios impuros. Purifícame, purifícame para adorarte. Así como te vio Isaías y vio las faldas de tu gloria cubrir el templo, levantamos ese altar con el espíritu del entendimiento, muriendo, Señor, al rey Uzías, al rey que me protege, al rey que me sostiene, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero verte. Envía tu ángel, envía tu ángel delante de mí. Un carbón de fuego
labios, un carbón de fuego, purifique mis labios. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, Señor. Adorarte, adorarte. Purifícame, purifícame. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte. Tu gloria, tu gloria. Llenes de ese lugar. Envía tu ángel, envía tu ángel, purifícame, 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 purifícame. Quiero verte, quiero verte. Abre mis ojos, quiero verte y contemplarte. Quiero verte y contemplarte, Señor. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo daré, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo daré, Jesús, Jesús. lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu gloria. Adoramos tu nombre. Llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu
ti, quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Envía tu ángel. Quiero verte a ti. Envía tu ángel. Verte a ti. Purifícame, purifícame. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Sentado en tu trono. Solo quiero verte a ti. El resplandor de tu gloria. Solo quiero verte a ti. Que tus faldas llenen este templo, llenen este templo. Verte a ti. Solo quiero verte. Adoramos, te adoramos. Me llevas delante El trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. me llevas Delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas Delante del trono, muestra tu belleza. quiero ver tu rostro. Tú eres lindo, lindo, lindo. Tú eres lindo, lindo, lindo. Belleza, quiero ver tu rostro. Oh, lindo. Solo Quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, que te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo, yo te doy. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Jesús, eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. me llevas Delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. me llevas delante del trono, Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Llévame. Solo quiero verte a ti. 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 Solo quiero verte
envíalo. Purifica mis labios. Purifícame, purifícame, purifícame. Envía tu ángel, envía tu ángel con un carbón de fuego, con un carbón de fuego. Habito labios impuros, ven y purifícame, purifícame, purifícame. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, oh. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, delante de tu trono, Señor. Solo delante de tu trono. Llévame ahí, Señor, donde puedo ser purificado. Por tus querubines, por tus querubines. Envíalo, envíalo, envíalo. Tus querubines, tus querubines, tus querubines me purifiquen, me santifiquen una vez más. Contemplarte, contemplarte quiero estar, contemplarte quiero estar. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos una vez más, una vez más, una vez más. Abre mis ojos, abre mis ojos. Que se levanten las naciones, un altar para Él. Que se levante en cada casa un altar para Él.
llévame. Shekinah, querubines, querubines, suban querubines, bajen de tu trono. Delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, quiero verte a ti. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, una vez más. Levantamos este tabernáculo para solo adorar al Hijo del Hombre. Levantamos este tabernáculo una vez más para solo entronar a Jesús en nuestros corazones. Nos unimos con cada altar encendido en esta noche, desde la nación de Colombia hasta lo último de la tierra, que estamos convocando el levantamiento de una generación que levanta altar desde su habitación, desde su casa. Hoy nos disponemos a dejarnos usar por el eterno Dios para llevar una palabra a cada hogar, a cada casa. Hoy nos unimos a levantar este altar como un solo pueblo, como una sola nación,
Dios ha quitado las fronteras y Él ha dicho que su gloria sería el límite. Ha quitado la nacionalidad de esta tierra y ya no somos extranjeros unos con otros. Nos unimos al altar que se une en Venezuela, que se une en Argentina, que se une en Brasil, que se une en Perú, que se une en Paraguay, que se une en Uruguay, que se une en Chile, que se une en Ecuador, que se une en Estados Unidos, que se une en España, que se une en cada territorio, que estamos convocando martes a martes a levantar un altar de adoración donde rompemos los esquemas estructurales, los límites que el sistema religioso un día puso para separarnos. Y hoy somos un solo pueblo, somos una sola nación, somos embajadores del reino de Jesús. Así que le damos la bienvenida a todos los que se nos están uniendo para poder levantar este altar, levantar nuestro corazón como esa ofrenda y convocar a toda nuestra familia para que se una, que no somos una religión, no somos un sistema, somos el tabernáculo, el altar, el templo del Espíritu de Cristo en nosotros. Sión no es una iglesia. Sión es el lugar donde usted invoca el nombre de Dios. En su casa está Sión. En el país donde se encuentre está Sión. Sión no es una marca de una congregación, de una iglesia local. Sión, el significado de la palabra hebrea Sión, es el lugar donde el Señor manifiesta su gloria. Sión es el territorio donde Él decide habitar. Eso es Sión. Y levantamos tabernáculos en casa, tabernáculos en las naciones, para que podamos traer a nuestra familia a la unidad del Espíritu y todos invocar el nombre de Jesús hasta que se doble toda rodilla y toda lengua que confesará que Jesús es el Señor. Esa es la visión de altar en casa, tabernáculo en cada territorio, en cada nación, en cada hogar. Adorar para que el Espíritu de Cristo que está en nosotros sea manifestándose en nuestra familia. Sabemos que Él es el fundamento. Él es la roca principal de levantar una familia, de levantar un tabernáculo. Si Jesús no es la piedra principal, no es el fundamento, vienen vientos, vienen tempestades, vienen pruebas que van a destruir nuestras familias. Pero si construimos sobre el fundamento, sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades,
y vendrá la destrucción. Cuando hay una destrucción, cuando hay un viento recio que arrastra con la familia, con las finanzas, es porque Jesús no fue la piedra principal. Es porque Jesús no fue la piedra fundamental de nuestros principios en cada una de nuestras casas. Y quiero, juntamente con el pastor Benjamín, llevarles a cada familia, a cada hogar, a cada casa, este mensaje que día a día el Espíritu Santo me lo trae a memoria para poder establecer ese fundamento de romper un sistema y entrar a poder ser entendidos de que nosotros somos ahora el lugar donde Él y su gloria habita. Y quiero que vaya con nosotros al libro de Hechos. El pastor Benjamín va a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 10, desde el 1 en adelante. Dice, Hechos 10, del versículo 1 en adelante. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba allí hospedado. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo, oye, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres, yo soy al que ustedes están buscando.
¿a qué han venido? Ellos dijeron, un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenía que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a Dios, y todos los judíos lo respetan mucho. Pedro les dijo que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente, Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, se inclinó a los pies de Pedro y lo comenzó a adorarlo. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusa. Ahora yo le pregunto, ¿por qué enviaron por mí? Quiero pasar al verso 44. 44. Sí, dice, todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros, Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de la gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros. Los judíos, ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Bueno, creo que ya en otras ocasiones hemos hablado de este tema, pero el Espíritu Santo me hablaba nuevamente y me llevaba a establecer una vez más ese tabernáculo y ese lugar donde el Señor quiere manifestarse y manifestar su gloria a través de su Espíritu. Estamos viendo una historia donde Pedro, siendo judío, y Cornelio, siendo gentil, son protagonistas de esta historia. Estamos viendo a un Cornelio, un hombre romano, un hombre que le pertenecía a los gentiles, servir al Dios de los judíos. Un hombre que le temía a la ley de los judíos. Un hombre que ayudaba a los gentiles y los judíos por su posición financiera. Y podemos ver que Dios se le presenta a Cornelio y le da una instrucción. Y podemos romper un sistema de pensar que Dios puede hablar o manifestarse a los que nos hemos guardado o purificado o santificado bajo un sistema religioso. Podemos ver que Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, puede hablarnos y encontrarse con cada corazón que le teme a Él. Nosotros temerle a Dios, el temor no es miedo o un pánico, sino
el respeto que le podemos tener a Dios, muchas personas que no hacen parte del sistema religioso que nosotros nos enseñaron, o que no vienen a la iglesia X o a la religión Y, pero le temen a Dios, son partícipes de la manifestación de la misericordia y de la soberanía de Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros la facultad de nosotros mismos determinar en nuestro corazón ser buenos o ser malos. Esto no viene porque Dios esté dentro de nosotros. Es la facultad o la voluntad o la conciencia que nosotros tenemos de determinar si somos buenos o si somos malos. Y podemos ver, Pastor Benjamín, cómo Cornelio estaba completamente, por así decirlo, apartado de aquello que podía decirse en ese momento era la religión o el sistema espiritual considerado el acertado. Porque los judíos, por la ley que recibieron de Moisés y por el mandato que Dios les entregó a través de Moisés, ellos tenían que llevar a las naciones ese mensaje de ellos hacer que las naciones se convirtieran a ellos y ellos no a las naciones. Y podemos ver que Cornelio no era judío, y podemos ver que aún le temía al Dios de los judíos sin ser parte de ese sistema religioso. Así es. Mientras leía esa palabra, yo decía, Cornelio, ¿de dónde viene? ¿Habrá en algún momento Cornelio pisado una sinagoga? Es lo que yo me venía pensando. ¿En qué momento él conoce de Dios? ¿Quién le predicó a Dios o quién se le mostró? No hay de pronto una reseña anterior a eso, solamente estaba Cornelio y ahí aparece lo que leímos. Pero donde a mí me partió el sistema o la mente o las estructuras, es que muchas veces hay personas allá afuera que no han pisado, como decía el profeta Albert, una iglesia, pero el Espíritu Santo se le ha aparecido, le ha llenado de convicción en su corazón, que eso ha generado en ellos el temerle, el respetarle, aún el honrar a su pueblo, porque ahí decía que él era una persona que le ayudaba a los judíos pobres. Y cuando Dios le viene y se le acerca a través de este ángel, él le dice, tus peticiones, tus oraciones han sido escuchadas y lo que tú le has entregado a mi pueblo también. O sea, eso fue lo que me impactó. Jamás, porque en ese momento un romano podría entrar a una sinagoga. Esos dos pueblos, eso no se podía hacer. Pero este hombre, pienso que le temía más a Dios que cualquier hombre que en ese momento se encontraba en una sinagoga arrodillándose porque no conocía a Dios. Sí, vemos estos dos tipos de sistemas o estos dos tipos de personas, y podemos hoy en día lograr entender que Dios no está buscando un sistema perfecto o una religión perfecta. Yo creo que Dios no está detrás de ninguna religión, sea judío, protestante, mormona, testigo de Jehová. Está buscando quien le tema. Creo que todos llegaremos a presentarnos algún día delante de Él y no seremos juzgados o no seremos presentados delante de Él con el rótulo de la congregación o de la religión que nosotros nos enseñaron de niño. Y eso es lo que vemos a través de la historia de Cornelio, cómo un hombre podía temer a Dios sin estar parte del sistema, porque el sistema le decía, tú no puedes ser parte de nosotros. El sistema le decía, no eres descendiente judío, a no ser que seas circuncidado, a no ser que cumplas las leyes para nosotros tomarte, ¿verdad? Porque las leyes judías tomaban
otros pueblos y los judaizaban y hacían parte de ellos. Pero tenemos que ver que Roma, en ese momento Roma estaba subyugando. Entonces un romano era el líder político de Roma, de los judíos, y era más para que los judíos le temieran a Cornelio que Cornelio servirle a los judíos. Pero vemos ese sistema cómo separa personas. Somos educados y creemos o pensamos que estamos en la religión correcta, que aquí sí está Dios, y cuando hablamos de aún la misma religión, pero distintas denominaciones o distintas congregaciones, aquí sí está Dios. O allá no está Dios, o allá no se mueve Dios, o aquí nosotros sí obedecemos la ley, o allá son menos santos, o acá sí somos más santos. Y podemos ver que el corazón de Cornelio llegó a tocar a Dios. Podemos ver que un gentil, que no era cualquier gentil, era parte de la guardia romana, ¿verdad? Era alguien que subyugaba a los judíos en ese momento, ¿verdad? Y que su corazón se abrió para temerle a Dios y que Dios se le manifestara en visión. No era profeta Cornelio, no ayunaba Cornelio, no oraba fervientemente como cualquier otro fariseo en las calles. Simplemente Cornelio en su corazón decide guardarse para Dios. Amén. Y temerle a Dios. Y decide Dios hacerlo parte de él, sin un ritual, sin un sistema que dijera, bueno, Cornelio, ahora eres judío. No, el Dios de los judíos se le presentó a un extraño. No se le presentó a un judío, se le presentó a un extranjero. Y es donde ahí Dios rompe la estructura que nosotros por mucho tiempo hemos pretendido creernos más puros o más santos que otros, que aún no se acercan. Hoy en día no se acercan a adorar a Dios con nosotros por el mismo sistema que nos enseñaron, que nos separaron, y en vez de nosotros ser luz para alumbrar a ellos, nosotros nos escondimos debajo de la mesa, como Jesús lo manifiesta. Pero bueno, está la otra parte, Pastor Benjamín, que es la parte de Pedro. Sí, Pedro estaba en la azotea, yo me imagino, como esa casa que daba frente al mar, ahí decía, yo me imagino que Pedro subió a mirar el mar. Pedro estaba hambriento, yo me imagino que Pedro por su carácter estaba que comía el muerto. Y en ese momento tiene una visión, el Espíritu Santo le muestra una sábana, un lienzo en otro, y le muestra una cantidad de animales. Y como el Espíritu Santo sabía que Pedro tenía hambre, comen, ve, mata y come. Y Pedro dice, no, yo prefiero morir de hambre, pero no voy a comer de eso impuro, porque yo no puedo comer eso me contamina, eso me contamina y eso no va conmigo. Prefiero quedarme en mi sitio, yo voy a morir con hambre. Y el Espíritu Santo se lo mostró 3 veces, así como que míralo, no te olvides. Y él pasaron las tres visiones y él queda como que, ¿qué querrá decirme este man? ¿Qué querrá decirme el Espíritu Santo? Y me gusta muchísimo porque esa comunión que tenía Pedro con el Espíritu Santo, una vez que le muestra eso, le dice, hey, ven acá, ahí te mandé 3 hombres, no les vas a preguntar nada, solamente vas a seguirlo. Porque yo me imagino que el Espíritu Santo sabía que si le decía de quiénes eran ellos, él se iba a negar como se negó comerse esos animales. Como él era judío, y él no se podía mezclar con nadie. Pero él fue y obedeció. Y ahí fue donde
donde empieza el Espíritu Santo a tratar con la vida de Pedro, a decirle: Pedro, no solamente me manifestaré a los judíos, hay mucha gente que me obedece, que ni siquiera tiene un sistema, pero que está allí sedienta de mí. Estos 3 hombres han venido a buscar lo que yo te he enseñado para que tú los lleves y de una manera fácil se lo puedas dar para que los alimentes. Y eso mientras que yo leía, profeta Albert, de pronto me salgo un poquito, pero me voy a esa imagen donde Jesús estaba sentado en esa casa y estaba en la casa del fariseo Simón, donde estaban los fariseos y los altos jerarcas de la época. Y él estaba sentado, yo me imagino el pensamiento de cada uno de ellos, y entra una mujer con su perfume de alabastro y lo parte y lo rompe, donde comienza a besarlo. Bueno, ustedes comienzan a mirar. Para mí es una similitud de estas 2 historias, porque Jesús en ningún momento aborreció a esa mujer que tenía una mala fama, pero que estaba al frente de un sistema religioso, que la apedreaban con cada palabra, que la señalaban con tantas cosas. Y así se sentía Pedro como esos fariseos, a pesar de que Pedro no era fariseo, pero sí estaba en ese sistema, en donde esta mujer lo besaba, lo honraba, porque como decía el profeta Albert, lo que Dios está buscando no es una religión, no es que tú te conozcas la Biblia de pe a pa y los versículos, no que hables en lengua, no que seas un pastor, un profeta, no, Él no busca nada de eso. Él lo que busca es tu corazón, un corazón humillado, un corazón que se deje moldear, un corazón que sea obediente. Y eso había en estos 2 personajes de diferentes historias. Y es allí donde Dios quebranta muchas veces nuestros sistemas religiosos. Por mucho tiempo pensamos que al conocer de Dios, al conocer su palabra, al hacer parte de la religión o del sistema, desde muy niño fui llevado a ese estilo de vida de ser parte de una congregación, de un sistema. Y por mucho tiempo uno entra en pensar o en creer que somos aquellos intocables y que pensamos que en algún momento no vamos a seguir cometiendo errores y que vamos a fallarle a Dios. Yo crecí en el sistema religioso, ¿verdad? Hice parte de muchas congregaciones o sistemas religiosos distintos por esa necesidad espiritual que había en mi casa paterna, ¿verdad? Un hogar disfuncional con una necesidad espiritual grande. Aún podemos decir que mi madre era como ese Cornelio, no tenía un sistema religioso definido, porque crecimos siendo católicos, después visitamos iglesias mormonas, visitamos congregaciones testigos de Jehová, hasta quedarnos en la congregación o el sistema religioso evangélico. Y pasamos por muchos sistemas religiosos, pero siempre vi a una mujer buscando sedienta la presencia de Dios. Nadie nos lleva a tener hambre por Dios. No una religión o un sistema o donde quieras asistir. Nadie te va a llevar a que tú abras tu corazón y que tú tomes la decisión de tener esa necesidad de Dios.
y de buscar a Dios, porque Él es el único que te puede satisfacer, que te puede llenar, que te puede dar plenitud en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. Tú puedes venir a la congregación o la religión que aparentemente yo pastoreo, pero ni siquiera yo te voy a satisfacer, o el lugar te va a llenar si no abres tu corazón. Y eso es lo que es importante marcar en esta noche a través de la historia de Cornelio y de Pedro. Vemos al Pedro judío, al Pedro obediente de la ley de Dios, al Pedro que le dice al mismo Dios: no puedo comer lo que es impuro. Y ser radical, ¿verdad? Para hacer eso. Pero vemos más atrás a un Pedro violento, a un Pedro que le corta la oreja a un centurión romano. Entonces, muchas veces para nosotros llenarnos de orgullo espiritual, sentirnos que porque ya tenemos años, porque ya conocemos aparentemente la palabra, nos hemos olvidado que seguimos fallándole a Dios, que seguimos necesitándolo a Él, como el primer día que no sabíamos nada. Por eso yo prefiero presentarme delante de Él sin saber nada, olvidando lo que he aprendido de la Biblia, olvidando de todo de la teología que aprendí, del conocimiento o de la letra que realmente mata, porque realmente el que te da vida es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y por eso Dios necesitaba romper ese sistema en Pedro, ¿verdad? Y llevarlo a que la presencia del Espíritu de Cristo, o que el sacrificio de su mentor era no solamente para satisfacer un sistema religioso, sino para alcanzar vidas que necesitaban a Dios. Muchas veces nosotros vamos a estar en esa situación en que se encontró Pedro. Pensamos que comer de eso impuro es desagradar a Dios. Y Dios nos está diciendo: mata y come. No, pero es que a mí la ley me dice que no puedo comer animal impuro. Pero soy yo el que te está diciendo: mata y come. Y muchas veces el sistema religioso hace eso en nuestra mente. Hoy te dice: esto es malo. Pero el mismo Dios viene y te dice: no, come. Así es. Porque creemos que podemos encerrar a Dios en nuestra mente finita, o en lo que algunos vivieron en su experiencia personal con Dios. Y esto es tan importante, que cada experiencia que nosotros tenemos con Dios, cada experiencia y cada relación con Dios es personal. Así es. Aún dentro de las familias no puede haber conflicto de cómo Dios se revela tan distinto a cada miembro de la casa. Porque cada uno tendrá su experiencia personal o su revelación de Cristo. Pero la revelación mayor que no puede llevarnos a la destrucción es el amor. Y he visto familias destruidas por defender un sistema religioso, por creer que lo que dice la Biblia es radical para ellos, y no involucran a las familias. Por mucho tiempo vi eso, que iba un miembro de la familia a buscar de Dios y los demás miembros se sentían como los pecadores, como los impuros, y el espiritual, el que buscaba el rostro de Dios, llegaba olvidándose que antes de ser santificado o purificado era impuro. Y todos tenemos que entender que todos salimos de ahí. Amén, así es. Todos salimos de esa impureza, y que necesitamos todos los días en nuestra relación personal con el Espíritu Santo santificarnos. Porque la Biblia dice: el que esté santo, santifíquese más. Creo que es algo interminable de nosotros
guardar nuestros ojos de lo que vemos, guardar nuestra boca de lo que hablamos, guardar nuestros oídos de lo que hablábamos, porque eso es un trabajo de todos los días. Pero el día que tú pretendes que ya estás terminado, que tú dices que ya tú estás más justo o más santo, ese día puede ser probado. Y te pueden probar como Pedro. Y te pueden bajar un lienzo y decir, mata y come. Y tú decirle al mismo Dios, eso es impuro. Eso es impuro. No estoy de acuerdo. Pero Pedro le tocó salir de ese sistema. Hubo una batalla dentro de él hasta que logró ser libre de que lo que él había recibido por la cruz, por lo que él recibió por la promesa, los gentiles lo iban a recibir por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que aún los que tenían la promesa no entendían que también era por gracia, porque tampoco eran merecedores de ella, sino que por la promesa ellos eran salvos. Pero eso es lo que muchos van a seguir peleando en un sistema religioso. ¿Por qué el borracho? ¿Por qué el alcohólico de la esquina es más próspero que yo? Que voy a la iglesia todos los domingos, que hago ayuno, que oro. ¿Por qué el asesino? ¿Por qué la chismosa del barrio, su esposo no le pega, no comete adulterio? Y yo que voy a la iglesia, soy cristiano, no me meto con nadie, me pasa de todo. Hemos hecho esa evaluación. Hemos mirado hacia afuera muchas veces. Hemos mirado cómo Dios a unos los bendice y a otros los castiga, a nuestro parecer. Y juzgamos ligeramente. Pero bueno, ahora que yo estoy portándome bien, me va como perro en misa. Ahora que yo estoy menos impuro, un 16 menos impuro, ya no me tomo mis frías cervezas, ya me santifico un poquito más mi vocabulario, ya no maltrato a mi esposa, ya no maldigo a mis hijos. Pero me va mal financieramente. Pero aquel que roba, aquel que mata, aquel que se alcoholiza, aquel que es adúltero, tiene la última camioneta, vive en tremenda mansión, y a mí me cortan la luz, el agua y el gas, y estoy buscando la presencia de Dios. ¿De qué me sirve entonces adorarlo? ¿Sabes? Por mucho tiempo yo estuve en esa posición. Soy cristiano desde los 5 años. Me casé virgen. Y vi a muchos que se congregaban conmigo, adúlteros, fornicarios, pero llenos de bendiciones que yo no tenía. Y empecé a evaluar, y uno empieza a evaluar como Pedro hizo. ¿Cómo voy a matar lo impuro? Y muchas veces creemos que nosotros tocamos a Dios, nos santificamos o dejamos de hacer algo malo para Dios para tener beneficios. Y yo no busco a Dios para tener beneficios. Amén, así es. Eso es ser un hijo interesado. Buscamos a Dios por lo que Él es, porque Él nos llena. La bendición más grande que podemos recibir, familias, es el espíritu de la salvación dentro de nosotros. La vida eterna consiste en que ya no depende tu felicidad de lo que tienes o de lo que no tienes, de lo que otros han
por misericordia alcanzado y lo que tú no has alcanzado. Por eso el Espíritu de Dios me hablaba de esas dos comparaciones. El que está metido en la iglesia, el que ayuna, el que adora, el que de 12 mandamientos cumple 10, y el gentil Cornelio, que hace sus pachangas en la casa los fines de semana, que se le va el ojo cuando ve a la hermanita Pedra. Y podemos decir, ¿cuál es el más santo? En nuestra evaluación o en nuestro juicio ligero, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Entrar en un sistema y creernos intocables, o estar en la libertad y temerle a Dios. Por eso el pastor Benjamín decía algo importante: el temor de Dios, el corazón. Tú puedes por fuera ser muy espiritual, mostrarte muy espiritual, muy católico, como decimos nosotros aquí en Colombia, pero tu corazón muy lejos de Dios. Así es. Muchas veces, bueno, yo pienso que todos pasamos por ahí. Yo también. Yo puedo decir que yo me moría antes por participar de los carnavales, eso mejor dicho, ahí estaba de primer lugar yo. Y después cuando yo conocí a Dios, yo decía, oye Dios, ¿por qué no mandas una centella para que se acabe el carnaval? Claro, pero yo lo decía por envidia, porque yo quería estar allá. Pero como el sistema, que van a decir de mí, yo bailando y nada, cumbiamba y todo, pero eso es lo que uno se vuelve, uno cree engañar a Dios. Uno cree que Dios se mueve por estratos espirituales, por decir así. Yo soy estrato 6 porque soy el pastor o el profeta. Y él es el estrato 1 porque él está en la calle y no participa. Todavía es pecador. Todavía es un pecador. Pero en realidad, ni el pastor, ni el profeta, ni nadie puede llenar a otro y de nadie es la obra. Solamente de Dios, solamente nosotros somos unos recipientes en el cual Él es quien elige quién es el hijo y quién no, a quién llama y a quién rechaza. Solamente en Él está esa decisión. Y yo creo que a Pedro, si a Pedro el Espíritu Santo no le dice, no le preguntes y ves, le corta la oreja al capitán romano. Porque yo me imagino que Pedro todavía tenía esa rencilla con los romanos. Estos señores fueron los que mataron a Jesús. Yo me voy a vengar. O sea, yo me imagino que él tenía sus 16 de pecado. Allí con su envenenamiento. Porque nosotros somos así. Nosotros nos vemos en el espejo y de pronto vemos la posición que tenemos en la iglesia. El conocimiento que tenemos de la palabra y rezagamos a las personas que realmente, hay personas que ni siquiera han asistido a una iglesia y oran más que uno, conocen más de Dios que uno, le habla a Dios, de pronto no saben cómo interpretarlo, pero Dios le habla y son más obedientes que uno mismo y vemos casas así, de pronto ni siquiera una persona va a la iglesia un domingo, sino que ella prefiere escuchar en su picó una canción y todo eso, pero se hace la similitud, esa persona que escucha ese picó le hace más caso a Dios que uno que llega a la iglesia, pero no por pasión, sino que se hace ya por una rutina. Ya nos volvemos rutinarios, porque no le entregamos a Dios ese corazón para que Él crezca, porque vemos que todo lo que hacemos, o sea, nosotros pensamos que para que Dios nos bendiga, nosotros nos tenemos que portar bien. Entonces yo me portaba bien cuando tenía un parcial. Yo en esa parte yo me portaba bien, o cuando tenía que hacer algo, cuando me tenía que ir bien en el trabajo, yo me portaba bien. Pero cuando yo sentía que tenía el control, ahí sí era yo.
Ahí sí era yo, ahí porque no necesitaba de Dios. No necesitaba de Dios. ¿Para qué necesitaba de Dios si yo tenía el control de todo? Entonces nos metieron esa farsa de que pórtate bien y Dios te bendecirá. Mírate en este sistema, cuadricúlate y Dios te bendecirá. Y nuestro corazón está tan lejos, pero tan lejos, que ni siquiera hemos conocido al Dios que nos dio la salvación. No lo conocemos porque estamos tan concentrados en ser aceptados Así es. por un sistema. Y uno se encuentra en esto de las redes sociales cantidad de cosas, cantidad de locuras. Unos que te critican porque usas jeans, otros te critican porque por tu color de cabello, otros te critican porque no usas zapatos a la hora de montarte en la plataforma. Y encuentras sistemas de pensamiento que quieren cuadricular la identidad. Y creo que Jesús vino no a construir o a edificar un sistema espiritual. Él no vino a destruir la ley judía. Aún él tenía que ser judío, pero tenía que vivirlo, no como una religión. Porque el profeta Isaías dijo que este pueblo de labios lo honraba, pero sus corazones estaban lejos de él. Quiere decir que Jesús nace judío, pero practica la ley desde el corazón, no desde un sistema. Amén, así es. Él decía, él no estaba recitando, no matarás, no adulterarás, no tomarás el nombre de Yahweh en vano, no robarás, no mirarás la mujer de tu prójimo. Y cuando salía de la sinagoga, mira la loca esa, o se reunía el club social del templo para murmurar cómo cantó el de la alabanza, o la hermana que vino con el cabello alborotado. Jesús obedeció la ley para hacer el sacrificio perfecto. Dice las escrituras que él no vino a abrogar la ley, él no vino a romperla, él tenía que cumplirla, pero desde el corazón, no desde un sistema. Él honraba a su padre y a su madre porque amaba a su padre y a su madre. Pero en cierta ocasión le dijo a los discípulos, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él les dijo, ¿quién es mi madre? ¿O quiénes son mis hermanos? No, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y él obedece a María. Entonces, es entender esto, que no es ir en contra de la religión, es ir en contra de la hipocresía o del sistema que tienes cubriendo falsamente tu espiritualidad. Porque eso es lo que hemos dañado con los sistemas religiosos. Trabajar externamente cómo nos vemos y vendemos una imagen de un Dios perfecto, siendo nosotros imperfectos. Dios es santo, pero nosotros no. Dios es perfecto, pero nosotros no. Debemos mostrar ese amor sabiendo cómo somos nosotros y cómo Dios nos sigue amando. Y por eso nosotros decidimos cambiar o dejar de pecar, por amor a ese amor que hemos recibido. No porque estamos vendiendo una imagen. Pedro era judío
Por eso él no podía comer de los animales que están escritos en Deuteronomio como animales impuros. Pero Jesús tenía que enseñarle a Pedro que aún de lo impuro, Dios se iba a valer Así es. para habitar en medio de nosotros. Cuando estábamos preparando el altar antes de colocar en vivo, yo empecé a adorar y me quebranté en el espíritu antes de la transmisión y del cámara acción. Y sabes, yo no me preparo para la cámara, yo adoro sin cámara o con cámara. Y yo estaba adorando antes de la cámara. Y el Espíritu del Señor me trajo los versos del profeta Isaías, capítulo 6, donde él vio la gloria de Dios y dijo: ¡ay! Soy muerto, porque estoy viendo, yo soy de labios impuros y mi pueblo es de labios impuros y estoy viendo la gloria de Dios. ¡Ah! Pero se cayó un sistema. Le aseguro, si Pedro se fuera santificado, fuera durado 7 días de ayuno, Dios no se le aparece. Porque a veces creemos que somos nosotros lo que construimos el momento propicio. No, yo puedo estar bañándome, puedo estar cocinando. Yo he estado en momentos donde estoy lavando platos y Dios me habla. Porque tengo el corazón apresto a escucharlo. Muchas veces no va a ser en 70 días de ayuno, porque hay gente tan espiritual que como ya Jesús duró 40 y Moisés duró 40 días, hay gente que quiere durar 70 días en ayuno. Y muchas veces no va a ser los días de ayuno los que hagan que Dios te hable, sino un minuto donde tú digas: Señor, perdóname, porque me siento incómodo, porque vi a alguien feo. Ya, Dios, wow. Y eso es lo que Dios le atrajo de Cornelio. Que él no cumplía la Torá, pero temía a Dios. Desde su sistema honraba al Dios de los judíos, porque los romanos tenían muchos dioses. Se convirtió en un adorador de un solo Dios, sin estar metido en la sinagoga. Al punto de que le construía las sinagogas a los judíos, pero no estaba metido ahí. Ahora, no estoy diciendo que no vas a ir a una iglesia, no vas a adorar a Dios, pero estamos rompiendo eso de que comienza en tu corazón, comienza desde tu casa. Fue en la casa de Cornelio donde Dios se le apareció. No fue en el templo, no fue en la sinagoga. Tenemos que salir de ese sistema, que no es en la iglesia local donde Dios se va a aparecer o Dios te va a hablar. Desde la habitación de tu casa, desde la sala de tu casa, desde el lugar donde lavas la ropa, del lugar donde lavas los platos, pero estás con un corazón adorador. Dice que Cornelio oraba y adoraba al Dios de los judíos. Y para los judíos la adoración solamente era a través de la muerte de un animal en un templo. Pero Cornelio ya estaba adorando desde su casa sin matar a un animal. Por eso acá, del otro lado de la historia, Pedrito estaba peleando si mato y come con hambre, mato y come con hambre. Así somos nosotros los espíritus fláuticos, los que habitamos en el tercer cielo, estando en la tierra, pecando. Todavía le fallamos a Dios. Y hay muchos que, como te digo, si ven las páginas, ven las redes sociales y no pueden verlo a uno parecerse distinto a lo que ellos son, y empiezan a criticar. Critican, como dice el pastor Benjamín, es Juan Erges, hijo del trueno. Así era Juan. Juan recostaba su cabeza delante del maestro, pero Juan le dijo: manda un rayo y mata a ese pueblo.
Señor, ahora ya soy santo, que no hagan los carnavales. El alcalde de la ciudad hablando de carnavales cuando acabamos la pandemia. Los espíritus flauticos, todo vino por los carnavales a la ciudad. No, es que cuando viene un juicio, una disciplina de Dios, viene sobre todos. Dios nos examina a todos. No solamente a los que se parrandean los carnavales, sino a los que también se van de retiro. Ay, Dios mío. Pero allá en el retiro ven a la hermanita. Uy. Uy, Y uy. del retiro sale espiritualmente soplado. Ay, ay, ay. Retiros espirituales. No es cómo nos vemos espiritualmente, no es cómo nos apartamos. La palabra kadosh es apartados, pero apartados o circuncidados desde el corazón. De nada sirve criticar desde nuestro punto de vista los que están afuera, si nosotros no somos luz. No somos kadoshim para sentirnos perfectos. Somos kadoshim, somos santificados, apartados. Esa es la palabra kadosh, kadoshim. Apartados para el Señor. Es porque no debemos contaminar nuestro corazón. Y de labios honramos a Dios y nuestro corazón estar lejos de Él. Podemos mostrarnos muy espiritual y pecar donde nadie nos ve, o creer que nadie nos ve, pero los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. De nada sirve. Eso es muy importante, llevarlo a cada familia. Nuestras familias necesitan que reflejemos a Jesús en medio de nuestras imperfecciones, no mostrando lo perfecto que somos, pero sí mostrando a la luz que somos. Porque antes nosotros habitábamos en tinieblas e íbamos a una iglesia. La tiniebla que hay en nosotros no depende del lugar donde vamos, depende de lo que, si Jesús está dentro de nosotros. No nosotros dentro de un sistema, sino que Jesús entre a nuestro corazón y ende a nuestras casas. Si tú te vas a ver espiritual en el lugar donde se congrega la gente, pero en tu casa eres un demonio, no sirve. Que conozcan al demonio, pero también el demonio que se está transformando en ángel. Que hay una metamorfosis. Jesús está haciendo una metamorfosis, está creciendo todos los días, no es de un solo tirón. Muchas veces va a ser progresiva el desarrollo o el crecimiento espiritual, pero hay gente, como te digo, tan espiritual que lo que hace es alejar a la familia de ellos. Yo le dije, si tú te metes en una cápsula de cristal, aún ahí vas a pecar. Entonces vemos a Pedro que va a la casa de Cornelio. Y ya terminamos con esto. Después que comió y se alimentó y entendió la visión cuando estaba en casa de Cornelio. Solo está predicando, está hablando de Jesús, el Mesías. Y dice que el Espíritu de repente... Dice, de repente vino el Espíritu de Cristo sobre ellos y empezaron a hablar géneros de lenguas. Y la gente que estaba con Pedro, como que los gentiles que no te van a un templo, que no han sacrificado un animal, que no se han circuncidado, están recibiendo a Cristo. Oh, y miren esto, para los más espirituales que me están escuchando, Cornelio no se había bautizado. Todavía existen sistemas religiosos tan fuertes
que ponen en una fila a la gente. Ustedes, los que no se han bautizado a un lado y los que se han bautizado a este lado, ustedes sí van a tomar la cena del Señor, ustedes no. Y yo no sé cómo todavía esa gente asiste ahí. No se había bautizado. No había comido la Santa Cena. Wow. Y solo Pedro les estaba hablando de Jesús, el Mesías. Y el Espíritu de Cristo vino sobre ellos. Nadie le impuso las manos a Cornelio para decir, recibió al Espíritu porque yo le impuse las manos. Oh, nuestro Dios es tan maravilloso que si solo tú abres tu corazón, el Espíritu de Cristo vendrá sobre tu casa. El Espíritu de Cristo bautizará a los que menos piensen, a ese hijo rebelde, a ese esposo adúltero. No te sigas sintiendo más espiritual que nadie. Todos nos tenemos que presentar todos los días y pedir perdón delante de Jesús. Pecamos de pensamiento, pecamos de conducta, de omisión, de actitudes. Hay gente que me dice, pastor, pero yo no dije nada, yo no digo nada malo, pero con la mirada matan. Y el Espíritu de Cristo vino sobre Cornelio. Yo estoy profetizando que estamos saliendo de un sistema religioso, un sistema que nos ha hecho daño, que nos ha separado, que nos ha alejado de nuestras familias. Gente que no va a los 31 de diciembre de la familia porque allá son los alcohólicos. Alcohólicos anónimos. No, porque nos contaminamos. No, alejamos a la familia por un sistema religioso y con ganas de pegártelo. Fariseo, hipócrita. Es necesario que seamos renovados, porque el Espíritu de Cristo en nosotros está buscando un lugar donde habitar, un lugar donde confiesemos que Jesús es el Señor, donde estamos 2 o 3 reunidos, ahí está Él, dice las Escrituras. Si 2 se colocan de acuerdo en la tierra y oraren y piden algo en acuerdo, Él responderá. Esto no es para los judíos, o para los bautistas, o para los cuadrangulares, o los metodistas. Esto es para todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado, para todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, para todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Él nos purificará, Él nos santificará. Él dijo que pondría sus leyes en nuestro corazón. Pero no es a través de cómo nosotros lo hacemos. Con esto termino. La torre de Babel, Babilonia, eran todos, hablaban la misma lengua, la misma cultura, y estaban construyendo una torre para llevar al cielo. Pero Dios no le agradó eso, no le agradó ese tipo de unidad, sino que los dispersó a todos en distintas lenguas, distintas razas, distintas culturas. ¿Por qué? Le dije a Dios. ¿Acaso no te gusta la unidad? Ellos querían subir al cielo, pero no con la motivación correcta. Y entendí que unidad
no es hablar el mismo lenguaje. No es que las personas que me rodean sean parecidas a mí, o se me parezcan, o hablen igual que yo, o piensen igual que yo. Sino que tengamos un solo fin, un solo propósito: adorar a Jesús. Y estaba ahí la familia de Cornelio, y Cornelio trajo gente. Las casas se llenarán de la gloria de Dios. Nos multiplicaremos porque romperemos un sistema que nos ha alejado del verdadero Dios y de las personas que necesitan conocer a Jesús. Yo fui educado en un sistema. ¿A quién evangelizo? Si nunca fui permitido para caminar con mundanos. Me metí en una cápsula religiosa, espiritual, de la iglesia a la casa, de la iglesia, de la casa a la iglesia. Mis primos no saben quién soy. Mis tíos me ven de vez en cuando hay un sepelio de algún familiar. ¿Por qué? Porque el sistema me encapsuló y me alejó de gente que me amaba. Es que ellos son católicos y yo soy evangélico. Es tiempo de romper un sistema. Es tiempo de ser luz en medio de las tinieblas. Es tiempo de que podamos entender lo que decía Pablo: a los griegos me hago griego y a los romanos me hago romano para alcanzar a uno. Pero si yo soy evangélico con el evangélico, el espíritu flautico con el espíritu flautico, el ungido con el ungido, ¿a quién vamos a ungir? ¿A quién vamos a libertar? ¿A quién vamos a profetizar? ¿A quién vamos a anunciar? Esta es la hora de salir de nuestro sistema espiritual y ser luz en medio de la iglesia. Esta es la hora en que tu casa se llenará de la gloria de Dios. Así es. Donde temerán a Dios. Donde los que están haciendo lo incorrecto, ellos mismos dirán: llévame a la luz y ayúdame a salir de estas tinieblas. Donde muchos que se habían apartado de Jesús por el sistema religioso regresarán. Donde dejamos de ser familia por sentirnos más santos que otros. Donde nos alejamos de la gente que necesita ver a Jesús, porque están en un sistema religioso, pero no conocen a Jesús. Pero si nosotros no se lo mostramos, ¿cómo lo conocerán? Si nosotros no se los modelamos, ¿cómo sabrán qué es ser luz y qué es ser tiniebla? ¿Cómo podrán ellos saber qué es tiniebla y qué es luz? Si ellos están caminando con los que están en tinieblas, ¿cuándo sabrán qué es luz? Pero si la luz se acerca a ellos, ellos dirán: ella no es evangélica, cállense, llegó la cristiana pandereta, llegó la tía intensa, miércoles llegó el primo con la Biblia de desodorante, con corbata larga, pero es más chismoso. No es mostrar un sistema, no es mostrar una religión. Se trata de mostrar a Jesús. Y tu casa y tú necesitan servir al mismo Dios. Porque hay familias que los dioses son distintos. Pero es tiempo que tú digas: yo y mi casa serviremos a un solo Dios. Como dijo Cornelio. Así es. Yo y mi casa serviremos a Jesús. Y Cornelio y su casa recibió al Espíritu, más los que invitó, porque él invitó a los vecinos, invitó a las otras personas. Y vino el Espíritu de Cristo sobre ellos. Por eso yo te invito a que salgas de tu cápsula de religión y empieces a modelar a Jesús.
Porque no te hace espiritual el hacer parte de un sistema espiritual, sino que Jesús haga parte de tu vida. Estar involucrado en los sistemas religiosos, en servir en la iglesia, en absorbernos por las congregaciones, no nos hace espiritual. Amamos servir a Dios, claro, pero tú donde estés tienes que servir a Dios. Tú donde vayas tienes que servir a Dios. Cornelio, a Dios le agradaba que le diera a los pobres, y no estaba comprando el cielo, porque Dios veía su corazón. Así que, para terminar, el pastor Benjamín levante una oración, porque sé que a partir de esta noche empezamos a extender el reino de Dios a los que están ahí en nuestras casas y a los que están a nuestro alrededor. Y seremos como, muchos serán como ese Cornelio, otros serán como ese Pedro, que se maravillará de que aún el que menos tú piensas será el más lleno del Espíritu. Ese incircunciso, adúltero, fornicario, drogadicto, alcohólico, será la señal que Jesús es real y verdadero. Ese que hoy ves, que no se parece a ti, que no es nada espiritual como tú, será tocado por el Espíritu en esta hora. Así que levanta una oración para que el Espíritu de Cristo, Pastor Benjamín, toque a los que no han sido tocados, llegue a los que no han sido manifestados el Espíritu de Cristo, para que sus corazones entren en una renovación, en una restauración, en una vida del Espíritu nueva. Así es. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra poderosa. Espíritu Santo, Dios, acércate a nuestras casas, acércate a nuestros corazones, transfórmalos, renuévalos. Tú, Dios, tu Espíritu Santo, que tu ADN pase a nosotros en el nombre de Jesús, que tu ADN nos transforme. No queremos conocer tantas cosas, solamente queremos conocerte a ti, acercarnos a conocerte, a que tu corazón, oh Dios, donde carne, un corazón, Dios, que tú lo utilices, que tú lo llenes en el nombre de Jesús. Y así como tú llenaste el corazón de Cornelio, así tú llenes los corazones de cada uno de los miembros de nuestras familias. Aquellas personas que dicen no conocerte, pero eres tú quien te le vas a aparecer a ellos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Eres tú quien nos transforma. Eres tú quien nos acercas. Eres tú quien nos limpias. Espíritu Santo, también transforma a aquellos Pedro, Dios, que están en nuestras casas. Pedros que nos creemos seguros. Oh Padre Santo, que nos creemos seguros. Así como tú me muestras a aquel hijo rico que se presentó delante de Jesús. Jesús, escanéame y mira si en mí hay pecado, y mira si yo he fallado en una ley. Wow, Jesús lo escaneó, le encontró a todas las leyes, pero no pudo estar con Jesús. Pero también vemos un ladrón que estaba crucificado con Jesús, que quizás nunca lo vio, quizás nadie le habló, pero en ese momento, mirando a Jesús, murió, su corazón lo desvaneció y le dijo: Jesús, tú eres santo, yo soy el que debo estar aquí por mi pecado, pero tú no. Permíteme estar delante de ti en la eternidad.
Y Jesús le dijo, a partir de este momento harás parte de mi reino. Wow. ¡Wow, Padre! Solo tú, Dios. El corazón te importa más que otra cosa. Alabado sea tu nombre, Dios. Amén y amén. Quiero verte. Quiero verte. Llévame delante de tu trono. Te adoramos, Jesús, en esta noche. Esto es Tabernáculo, altar en casa, desde Colombia para las naciones. Bendigo cada una de tu vida, bendigo cada casa, cada familia. Chao, chao. Dios te siga bendiciendo.